René, la muy buena noticia es todos los pacientes que tienen hepatitis C deben ser considerados para tratarse. ¿Hay algún paciente en el cual no deba considerarse tratar? Realmente, no sé si la pregunta es capciosa, bro. Pienso que no, a menos de que tenga una contraindicación formal, como lo habíamos mencionado, ¿no? Un paciente que tenga una enfermedad demasiado avanzada, en donde su posibilidad de sobrevida sea muy pobre y no sea candidato a trasplante. Que también nos hemos visto que llegan pacientes demasiado avanzados y que quieren recibir tratamiento pensando que es algo mágico. Eso no es mágico. Es como, yo le quisiera decir que consideraran a los pacientes con enfermedad hepática terminal un paciente tal vez más grave que un paciente con cáncer avanzado. Y porque un paciente con enfermedad hepática terminal, por ejemplo, como con síndrome hepatorenal, va a ser un paciente que va a morir en días, semanas o horas. Entonces, de repente llegan con expectativas muy grandes con respecto al tratamiento cuando se les diagnostica hepatitis C. Definitivamente creo que el paciente con una enfermedad avanzada que no sea candidato a trasplante, probablemente el medicamento sería más deleterio que benéfico. Y obviamente habrá que ver algunas otras contraindicaciones formales, como sería la interacción de drogas, pacientes con problemas psiquiátricos, etcétera, que pudiera ser una contraindicación formal para recibir tratamiento. Cualquier paciente que se encuentre en una descompensación aguda de alguna otra enfermedad comórbida, pues deberíamos primero de controlar esa enfermedad comórbida antes de darles tratamiento, porque sería muy triste que tuviéramos que suspender el medicamento a mitad del tratamiento, que eso crearía resistencias, por ejemplo, a los inhibidores de proteasas o a los inhibidores de NS5A, que después serían difíciles de salvar y tendríamos que tener tratamientos de rescate que serían tal vez más costosos. En tanto alguien más quiere preguntar, si alguien lo desea hacer, por favor, levante la mano. Todos ustedes tratan hepatitis C. Una vez que el paciente obtiene la respuesta viral sostenida, esa carga viral indetectable a las 12 semanas después de tratamiento, ¿hay algún grupo de pacientes, se nos dicen ustedes, a este grupo de pacientes no lo puedo dar de alta? ¿Hay algún grado de fibrosis, algún tipo de seguimiento en particular? Yo creo que no se debe dar de alta a los pacientes, a pesar de que tengan respuesta viral sostenida. Tiene que darle un seguimiento porque se sabe que tenemos que hacer un escrutinio de carcinoma hepatocelular en esos pacientes. Entonces, y eso nos ha pasado más en otras especialidades que les dan tratamiento, le dicen, tú ya te curaste, ya vete, ¿no? Pero yo considero que hay que darle seguimiento a largo plazo. ¿Alguna recomendación, Ignacio, René, la doctora Dehesa? ¿Qué hacer con el cirrótico? No, yo creo que el paciente cirrótico con más ganas lo tenemos que seguir, porque me ha pasado a mí pacientes que han sido tratados por otros médicos y que los dan de alta y cuando llegan con uno, sobre todo los que estaban recibiendo interferón y riba, que cuando terminaron les hicieron una carga viral que fue negativa, los dieron de alta y llegan años después con nosotros con datos de cirrosis o hepatocarcinoma y muy probablemente ellos recayeron porque además los pacientes que recibieron interferón y ribavirina, que eran el 50% genotipo 1A, supuestamente respondían, pero allá que habría que hacerles una carga viral nueva al año y a los 5 años. Entonces yo creo que esos pacientes hay que estar, pues tenemos que estar al pendiente de ellos porque pueden desarrollar cirrosis y otras complicaciones. Y además esos pacientes, si recayeron, pues ahora los podemos tratar con los nuevos medicamentos, que bueno, ahora ya pues tenemos en muchos más lugares ya, hay en el ISSSTE, en el IMSS, hasta en Salubridad hay, ya me contó la doctora Fátima que ya tienen tratamientos, y yo creo que poco a poco se va a generalizar el uso de medicamentos antivirales directos, y creo que, bueno, depende del paciente, pero si el paciente no estamos seguros de que no tiene una enfermedad avanzada, más vale seguirlo, citarlo cada 6 meses, hacerle un ultrasonido, una alfa-fetoproteína que mucha gente duda de ella, pero
pero creo que son pacientes que no debe uno de dar de alta. En tanto llegan los nuevos agentes antivirales de rescate que ya mencionaron durante la plática, ¿qué hacer con el paciente F4 bien compensado? ¿Me espero hasta que lleguen con la promesa de que potencialmente llegarán? ¿Puedo hacer algunas maniobras basadas en potenciales respuestas? Sí, curiosamente eso es algo que revisamos porque tenemos experiencia ya en el retratamiento y sobre todo con resistencias. Les medimos las resistencias y realmente las resistencias fuera del Q80K no sirven de mucho en la práctica, ¿verdad? Porque te dicen que probablemente sí hay resistencia en NS5A cuando tú los mides. Les voy a decir un caso rapidísimo. Sofus Dacla les dieron por 12 semanas cirrótico sin riba. El paciente tuvo respuesta viral al final del tratamiento y recae. Y es una cirrótica. Obviamente, como no sabemos cuánto se va a tardar, la cirrótica es una cirrótica compensada, tenemos tratamientos de rescate. Cuando no había Sofus, Belpa, Voxilaprevir o Lecaprevir, Pimbretesvir, los tratamientos de rescate Sofus, el 3D, más riba, por 24 semanas si tiene cirrosis, o 12 semanas si no tiene cirrosis. O es el Cepatier más Sofus más riba, por 24 semanas si tiene cirrosis o 12 semanas sin cirrosis. Entonces sí podemos tratar y tenemos tratamientos de rescate y nada más que es un costoso. De hecho, les convendría a las compañías de seguros mejor comprar los medicamentos en Estados Unidos, pero yo ya tengo 2 pacientes con rescate, uno que ya se lo aceptó las compañías de seguro y otro que está a punto de aceptárselo. Entonces sí se pueden hacer cosas y creo que sí no valdría la pena esperar los tratamientos que vienen porque si tardan 1 año o 2 puede ser significativo en la sobrevida del paciente. Y aprovechando que tenemos a un infectólogo, ¿cómo tengo paciente, le doy el tratamiento, es un paciente con conductas sexuales de alto riesgo, a las cuales no está dispuesto a renunciar? Tratamiento convencional, 12 semanas, indetectable, 12 semanas después, indetectable, y otra vez elevación de aminotransferasas. ¿Cómo sé que es una reinfección versus una reactivación o pérdida de respuesta o recaída tardía? Bueno, las reinfecciones existen, ¿no? Es bien sabido que todos los pacientes que tienen infección por VIH, por ejemplo, y que siguen teniendo vida sexual o que tuvieron la coinfección y que tuvieron respuesta viral sostenida, si siguen con este tipo de comportamientos, pues es un factor de riesgo para adquirirlo sexualmente. Puedo saberlo, pues puede ser, por ejemplo, que haya tenido un genotipo 1B y que ahora tenga un genotipo 2. Eso me hablaría de que el paciente adquirió una nueva cepa o un nuevo virus, por ejemplo, ¿no? Eso facilitaría saberlo. De otra manera, bueno, la tasa de respuesta viral sostenida en este tipo de pacientes, en los coinfectados, es prácticamente es muy similar a la de los pacientes monoinfectados. Pero algo que me podría hacer sospechar sería tal vez ver un genotipo diferente, ¿no? Eso me haría pensar que él adquirió otra vez. Y una última pregunta, hablamos ya de A, hablamos mucho de C, y el doctor Lira nos hablaba de E, y nos preguntó específicamente cuántos habíamos detectado hepatitis E. Como panel de expertos, ¿en quiénes buscar virus de hepatitis E? Creo que en pacientes con hepatitis aguda, donde nuestra búsqueda de otras posibles causas no es exitosa, sería muy útil. En lugares a donde ha habido inundaciones, y creo que hemos tenido algunas recientemente, hubo una grande en Acapulco. Yo tuve 3 pacientes con hepatitis E después de la inundación en Acapulco. Entonces es importante siempre tener a la hepatitis E en mente, porque creo que hay muchos casos de hepatitis aguda a donde la hepatitis E es responsable y no se hace el diagnóstico simplemente porque no se piensa
la hepatitis C es una posible causa, ¿no? Entonces, es algo que siempre tenemos que tener en mente. Vivimos en un país que técnicamente es endémico de hepatitis C, entonces es algo que siempre tenemos que buscar cuando tenemos a alguien, especialmente una persona joven con hepatitis aguda, ¿no? ¿En alguno con crónica? Sí, yo creo que crónica? sería importante descartarlo en una mujer embarazada con hepatitis, porque Sí, la pues mortalidad es la altísima. mortalidad es muy alta. Y en segundo lugar, en pacientes trasplantados, en donde se inmunosuprimidos. sospecha que tenga una hepatitis viral, pues la hepatitis C pudiera producir un daño crónico. Eso realmente es como una curiosidad, pero hay que mantenerlo en la mente. Y seguramente cualquier paciente que tenga serologías para A, B y C negativas, tenemos que descartar hepatitis C. El problema del diagnóstico es que las medidas para diagnosticar los anticuerpos son de muy baja calidad, aunque los mandemos en diferentes laboratorios. Entonces, la mejor manera de diagnosticarlo sería midiendo el RNA viral, y eso obviamente disminuye las posibilidades. En medicina privada se puede lograr, pero realmente si queremos descartarla al 100% tenemos que medir el RNA. Los anticuerpos, de hecho ni en Estados Unidos están estratificados de manera adecuada cuál es la mejor manera de diagnosticarlos. Entonces puede subvalorar o sobrevalorar el diagnóstico de hepatitis C. Sin embargo, lo ideal sería medir el RNA. Tal vez con ese mensaje, no quedarnos con la idea de que es que no se hace en México, entonces yo no lo hago. Yo creo que tendríamos que buscar los medios para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Y de hecho, la seroprevalencia en Estados Unidos en pacientes es del 7.5. Entonces, sí hay hepatitis C en los pacientes. Entonces, cuando tenemos presentaciones, nosotros le hicimos todos los marcadores y tenemos duda, no tenemos antecedente de que esté tomando drogas el paciente, entonces es obligatorio investigar hepatitis C. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos a nuestro panel de expertos, cerrando este módulo.